Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, tomemos nuestras Biblias, por favor. Gracias. En el capítulo 7 de Mateo, y vamos a leer la última parte que está desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos 24 hasta el 29. Aquí hay es una parte final de toda una exposición de la palabra que es denominada el Sermón del Monte. Vamos a encontrar, por favor, hermanos, y vamos a leer juntos Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Vamos a leerlo juntos, por favor. 2 y 3. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, esta porción, si hemos podido prestar atención a varios detalles, tiene puntos que vamos a desarrollar, pero lo que nos llama la atención y lo que debemos entender en principio es que es la parte final del Sermón del Monte. Una enseñanza que viene desde el capítulo 5, comienza con las bienaventuranzas y hace toda una exposición el mismo Señor, es su palabra. Y aquí comienza diciendo que cualquiera, pues, y en esto prestemos atención, ¿qué es lo primero que dice? Que me oye estas palabras, pero no se queda solamente en oír. ¿Qué más dice después? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, esto es muy importante para nuestras vidas y es algo en lo cual todos debemos analizarnos. Porque muchas veces estamos aquí, escuchamos, alabamos, recibimos el mensaje, sí, pero después queda ahí, no se hace realidad en nuestras vidas. Parece que queda simplemente en el domingo y de lunes a sábado no lo tomamos en cuenta. Pero Jesús mismo dice esto, ¿no? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y edificar nuestra casa, nuestra vida sobre la roca, es edificarla sobre su misma palabra. Entonces, este es un llamado a hacer lo que dice todo este Sermón del Monte que viene desde el capítulo 5, pero en realidad es cumplir lo que dice la palabra del Señor, toda su palabra. Y en síntesis, es un llamado a la obediencia a su palabra. Y eso es algo que debemos aprender a hacer cada día y es lo que vamos a ver. Primero vamos a ver que hay una exhortación a ser justamente hacedores de la palabra. Esto justamente lo dice y lo hemos visto alguna vez en Santiago. Vayamos a Santiago, por favor, al capítulo 1 y vamos a ver los versículos 22 al 25. Justamente en referencia a esto que el Señor Jesucristo estaba enseñando y que dice: el que me oye estas palabras y las hace será un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y Santiago nos dice lo siguiente. Vamos a leer juntos los versículos 22 al 25. Leemos juntos, 2 y 3. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va,
y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, esa es justamente la enseñanza que nos está dando. Y es tan importante hacer esto porque muchas veces nuestras vidas pueden ser muy rutinarias. Y es necesario examinar nuestras vidas y nuestros corazones. Justamente en lo que leíamos en Mateo está directamente relacionado con esto. Dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque así nos engañamos a nosotros mismos y ahí está el punto de la enseñanza. El Señor Jesucristo, cuando hablaba en Mateo, nos estaba hablando previamente, vayamos por favor a Mateo, al capítulo 7, a los versículos previos a los que hemos leído. Vamos a leer los versículos 21 al 23. Mateo 7, versículos 21 al 23. Y son pasajes que los conocemos, pero son el contexto inmediato de lo que habíamos leído. Y vamos a leerlo juntos. 2 y 3. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Si recibiésemos esas palabras, hermanos, es muy fuerte. Esto es ser desenmascarado en realidad. Lo peor es que nosotros mismos, tal como hemos leído en Santiago, podemos engañarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que me llama profundamente la atención de esta porción. Porque dice, no te engañes a ti mismo. Dices que eres cristiano, pero ¿cómo vives? ¿Cómo lo demuestras? Porque cuando leemos muchas veces esta porción final de Mateo, con la cual hemos empezado, que debemos edificar nuestra casa sobre la roca, sí, es verdad, es estar cimentados en Cristo y todo eso, y vamos a ver un poco más adelante, pero en lo que en realidad nos está hablando acá, de los dos cimientos, es que identifiquemos nosotros mismos y no nos engañemos en que si somos verdaderamente cristianos. Porque esto está dirigido a personas que tienen inquietud por el Evangelio, que han recibido el Evangelio, pero que puede que estén engañadas ellas mismas de creerse cristianos, pero no serlo. Entonces, por eso en el verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, y ahí está el punto, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es muy fuerte, ¿no? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, creyendo que estaban en lo correcto. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces esto, hermanos, nos hace ver que debemos examinar también cada uno de nosotros cómo vivimos. Recepcionamos, sí, la palabra del Señor. Puede que escuchemos en la semana, que leamos, pero eso se tiene que traducir en esas obras que el Señor ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, tal como dice Efesios. Y vamos a Efesios, por favor, al capítulo 2 de Efesios. Vamos a leer esta porción en la que la conocemos bastante desde el versículo 8. Y ahí nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. No hay otra forma, es la gracia del Señor por medio de la fe. Y esto no proviene de nosotros, pues es un regalo de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, si no existen estas buenas obras, entonces tampoco existe esa fe que debe ser genuina, que nos hace verdaderamente cristianos. Y eso es lo que nos está haciendo ver este pasaje de Mateo. Hermanos, esta porción, volviendo al capítulo 7 de Mateo, donde habíamos comenzado, voy a volverlo a leer, y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca, hermanos, es la palabra del Señor. ¿Cómo podríamos, y esta pregunta surge acá, cómo podríamos nosotros hacer la voluntad del Señor si no conocemos su palabra? Esa es la pregunta también que podemos hacernos. Es por eso que es necesario que conozcamos mucho más cada día la palabra del Señor, porque nos podemos equivocar muchas veces justamente por no conocer lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que nos ilustra aquí Mateo 22. Vamos un poquito más adelante. Mateo 22, versículos 25 al 33. Y aquí hacen una pregunta los saduceos acerca de la resurrección. Y seguramente vamos a recordar estas porciones que son conocidas. Vamos a leerlo desde el versículo 25 hasta el 33. Leemos juntos, 2 y 3. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Entonces, 2 puntos aquí, hermanos. Primero es que esta exhortación que está aquí en el versículo desde el 29, entonces respondiendo Jesús dice, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y esto nos hace ver a nosotros también, hermanos, que muchas veces nos equivocamos justamente por no conocer la palabra del Señor. Y no sé si alguna vez les ha pasado que si alguna persona necesita algún consejo o algo, uno trata siempre de apoyar, ¿no? Y a veces uno da palabras de apoyo tratando de reflejar siempre la palabra del Señor. Pero el momento en el que esa persona tiene que tomar una decisión, si se deja llevar por su carne, él va a dejar de lado esto y va a tomar una decisión en su carne simplemente. Y después vienen los resultados y las consecuencias. Entonces, lo que nos dice acá es que muchas veces nos equivocamos porque ignoramos la palabra del Señor. Y por eso esa reflexión que veíamos en el capítulo 7. ¿Cómo podemos hacer la voluntad del Señor si desconocemos su palabra? Y eso es algo en lo que todos debemos trabajar día tras día. Podemos estar muchos años aquí en la iglesia, pero nuestra vida espiritual no va madurando en la misma manera que nuestros años físicos. Entonces, es bien importante reflexionar, hermanos, en esto que el Señor está diciendo. Y finalmente, al igual que en el capítulo 7, termina el versículo 33 aquí diciendo: oyendo la gente, se admiraba
de su doctrina. Eran palabras del Señor tan profundas y con tanta autoridad que la gente quedaba realmente admirada. Entonces, qué necesario y qué importante, hermanos, es que conozcamos la palabra del Señor. Tal como dice, miren el Salmo 119, el versículo 11. Y lo voy a leer yo. Y esto es algo que debemos atesorarlo y recordarlo también, porque dice así la palabra del Señor: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esto nos refresca esa idea, hermanos, de que es necesario que conozcamos la palabra del Señor, porque cuando estamos en distintas situaciones en las que tenemos que tomar decisiones, si no es la palabra del Señor la que nos guía, vamos a reaccionar y vamos a obrar en nuestra carne. Pero qué lindo es esto, ¿no? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el propósito, no pecar contra el Señor. Y eso lo podemos hacer guardando su palabra en nuestro corazón. En medio de tanta enseñanza, hermanos, como les decía, en el capítulo 7 de Mateo termina diciendo que cualquiera pues, en el versículo 24 dice, que me oye estas palabras, se refiere a toda esa enseñanza que ha dado en el Sermón del Monte. Y en el capítulo 5 parece algo extraño. Alguna ocasión hemos compartido acerca de que la vida del cristiano es vivir contracorriente, ¿verdad? No sé si algunos recuerdan. Es hacer cosas que van en contra de la lógica que tienen las personas. Por ejemplo, en el capítulo 5, donde empiezan las bienaventuranzas, en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso parece algo contradictorio. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución. Y sigue así. Si escuchamos esta enseñanza, parece que no fuese lógico. Pero en el camino del Señor las cosas son muy distintas. Somos bienaventurados, dice, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usualmente cuando hay una discusión, lo que en nuestra carne hacemos es reaccionar y, como muchas veces se dice, es echarle más leña al fuego. Y aquí nos dice que debemos ser pacificadores. Y sigue la enseñanza. Entonces, hermanos, toda esta enseñanza y en sí toda la palabra de Dios es esa roca en la cual nosotros estamos fundamentados y edificamos nuestra vida, nuestra casa, demostrando en realidad que realmente somos hijos de Dios. Pero entre todas estas enseñanzas que tiene la palabra del Señor, he querido condensar las enseñanzas que tiene Juan. Vamos a Juan, capítulo 13, el Evangelio de Juan, al capítulo 13 y en los versículos 34 y 35 inicialmente. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Porque si queremos, hermanos, obedecer lo que dice la palabra del Señor, vamos a prestar atención a las instrucciones que tiene aquí para nosotros. Leemos juntos los versículos 34 y 35, 2 y 3. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, en tantas instrucciones que tenemos en la palabra del Señor, pero miren que aquí está esta instrucción. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿De qué forma? Como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, poniéndome a pensar en cómo podemos cumplir la palabra del Señor, hay este gran mandamiento. Y si decimos que amamos a Dios, ¿cómo podemos estar enemistados con nuestros hermanos? Esto es como, si podríamos decirlo, es como algo básico. Pero muchas veces no vivimos así y nos cuesta. ¿Por qué? Porque aún convivimos en nuestra carne y damos lugar. Pero claramente dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, porque amamos a nuestros hermanos tal como Dios nos ha amado, sin importar lo que hacen. Los amamos, nos pueden dañar, nos pueden hablar mal de nosotros, un montón de cosas. Pero si Cristo está en nosotros y su palabra mora en nuestros corazones, igual los vamos a amar. Y esa es una muestra muy clara de que somos hijos de Dios. Tal como dice, vayamos a Mateo, por favor. Vamos a reforzar esta instrucción. Mateo 22, 37 al 40. Está hablando de este gran mandamiento. Vamos a leer juntos, por favor, Mateo 22, versículos 37 al 40. 2 y 3. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, en resumen, el primer mandamiento dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hermanos, cuando estamos en una comunión tan estrecha con el Señor, vivimos de esta manera. Lo que interfiere y rompe esto es el pecado. Eso nos aleja y distrae, porque dice, con todo tu corazón. Si de por medio hay pecado es porque en nuestro corazón buscamos otras cosas. Y con toda tu alma y con toda tu mente. La lucha con nuestra mente también, ¿no? Por eso es necesario ejercitarnos siempre, llenarnos de la palabra del Señor para alejar todas esas cosas. Ese es el primer mandamiento, pero dice el 39, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, toda la instrucción del Antiguo Testamento básicamente se resume en que debemos amar a nuestro prójimo. En eso se resume. Pero volvemos a la exhortación de Mateo. Dice el que me oye estas cosas y las hace, es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pero la pregunta para nosotros es que si de verdad estamos viviendo así, si estamos siendo como ese hombre prudente que construye su casa en un cimiento sólido que es la palabra del Señor. Un indicador de que si lo estamos haciendo o no, justamente es en que si amamos a Dios con todo nuestro corazón o solamente lo decimos, y si amamos verdaderamente a nuestros hermanos. Hay muchas otros versículos que nos pueden exhortar y ver en varias áreas que tal vez nos equivocamos, pero en estos puntos que condensan algo muy importante, podemos ver que si tenemos peleas, luchas con nuestros hermanos, es difícil decir con toda seguridad que realmente Dios está obrando en nuestro corazón. Si tenemos algo contra nuestros hermanos. Pero esa es la exhortación que tiene Mateo al finalizar este sermón del monte. Y vamos a continuar con la segunda parte que dice los versículos 24 al 25. Volvamos por favor a Mateo, capítulo 7. Vamos a continuar con los versículos 24 y 25. Y aquí justamente está hablando de que debemos edificar sobre la roca. Alguna vez, hermanos, imaginemos, hemos visto
lugares desérticos, ¿no? Donde es pura arena. Es todo absolutamente arena, casi no hay nada que se pueda construir ahí, justamente porque son lugares donde todo es movedizo. Pero no sé si algún momento han conocido por algún video o si alguien tuvo la oportunidad de estar por esos lados de Jordania, la ciudad de Petra. ¿Han visto alguna vez? Es un lugar impresionante, ¿no? Porque es una ciudad que está tallada todo sobre las rocas. Y pasaron tantos años y esos lugares siguen ahí firmes. O vamos a recordar algo mucho más cercano a nosotros. Recuerdan que hace algunos años atrás, esta zona se llama Inmaculada Concepción, que es al salir de los puentes trillizos. Recuerdan que ese lugar se había derrumbado después de unas lluvias y muchas casas desaparecieron ahí con un mega deslizamiento. ¿Lo recordamos? ¿Cuánto esfuerzo le tomó a esa gente construir esas casas? Cuando alguien está construyendo una casa siempre surge esto, ¿no? Cuesta ladrillo por ladrillo, detalle por detalle, cuesta mucho. Pero esas casas se vinieron abajo, ¿por qué? Porque ese lugar era justamente un lugar inestable, que era un ex botadero de basura. Sus cimientos estaban literalmente en la basura. Y esas casas se vinieron abajo. Y por eso es que aquí nos dice que debemos edificar nuestras vidas sobre algo firme, ese fundamento. Si hay arena, vas cavando, cavando, cavando hasta llegar a un lugar firme donde está una roca y ahí poner el fundamento. Y lo que nos indica acá, leamos por favor los versos 24 y 25. Nuevamente lo leemos, hermanos. 2 y 3. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La primera parte. Ahora leamos los versículos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahí está el contraste de estos dos tipos de construcción. En el primero ya habíamos visto que hay un cimiento sólido y esa es la palabra del Señor. Pero no nos engañemos, una vida religiosa nos puede engañar, porque el hecho de que nos vengamos a congregar todos los domingos no nos asegura absolutamente nada, porque Dios conoce al final nuestros corazones. Es bueno, hay mucha gente que puede venir, sí, religiosamente, pero salimos de la reunión y después vivimos como cualquier otra persona que no tiene la luz de Cristo. Y por eso dice que no debemos engañarnos. Y cualquiera que me oye estas palabras, dice el versículo 26, y no las hace, justamente como habíamos visto con el ejemplo del amor hacia nuestros hermanos, le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Por eso es que si nuestro fundamento está en la palabra del Señor, es ese fundamento sólido. En muchos pasajes la palabra nos refleja que Cristo es el fundamento. Vamos a repasar algunos. Primera Pedro capítulo 2. Vayamos un poquito adelante. Los versículos 5 y 6. Igual hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que hablan que Dios mismo es la roca. Y ahora vamos a ver aquí que Cristo es el fundamento. Estamos edificados sobre la roca también. Leamos los versículos 5 y 6 del capítulo 2. 2 y 3. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es una referencia que hace justamente a esto. Especialmente el versículo 6 dice: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa es una referencia. Veamos otra muy rápidamente. 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Lo leemos juntos. 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. 2 y 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ven, hermanos, hay varias referencias que justamente el fundamento es Jesucristo. Y también habla en Efesios 2 de que la iglesia está edificada bajo el fundamento de los profetas y los apóstoles, pero la piedra principal es Jesucristo. También eso nos habla, pero lo que quiero que comprendamos, hermanos, es que si bien la palabra nos enseña estas verdades, la referencia a la que hemos leído en Mateo 7 está hablando de que esa roca en realidad es la palabra del Señor, en ese caso, que nos hace ver si somos verdaderamente hijos de Dios. Esa es la idea. Miren lo que dice Pablo en Hechos, un poquito atrás. Hechos 20:32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y dice así la palabra del Señor: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Miren esa instrucción. Ahora, hermanos, dice Pablo, os recomiendo a Dios y ¿qué otra cosa más? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Eso es, hermanos, estar edificados justamente sobre la roca, estar firmes en su palabra. Y esa es la exhortación y ese es el llamado a estar sobre la roca, es obedecer justamente la palabra del Señor. Y cuando vienen las tormentas, este es el último punto que vamos a ir compartiendo, ahí podemos evaluar realmente si estamos o no edificados sobre la roca, cuando vienen esas tormentas. A la hora de la prueba también sabemos cuál es nuestro fundamento, ¿no? Podemos derrumbarnos, como que podemos estar fuertes, seguros de quién es Dios, de quién es quien nos sustenta, que Él es fiel y que no importa lo que pase, Él está siempre con nosotros porque se ha derramado su amor para con nosotros. Amén. Ya casi para ir terminando, hermanos, vayamos al Evangelio de Juan, por favor. Juan 15. Juan capítulo 15, versículos 4 al 5. Porque este es un recordatorio de que en nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Y lo leemos juntos, 2 y 3.
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta idea, hermanos, nos habla justamente de esto que estamos viendo. Alejados del Señor, si no estamos en su palabra, si no estamos fundamentados en la roca, nada podemos hacer. Pero si verdaderamente lo estamos, como dice el versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué debe dar? Este lleva mucho fruto. Por eso la pregunta de que si decimos que amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, ¿verdaderamente amamos a nuestros hermanos? Porque sí deberíamos llevar ese verdadero fruto, si es que realmente amamos a Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer si no estamos en Cristo. Todo proviene de Él. Y por eso, hermanos, es que es tan importante que conozcamos la palabra del Señor. Ese debe ser nuestro fundamento. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nada nos va a llevar a Dios directamente que no sea su propia palabra. No hay nada más. Por eso, ya terminando, hermanos, leamos lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Aquí habla del poder del Evangelio. Es tan importante que conozcamos la palabra del Señor porque tiene poder. Romanos 1, 16 y 17. Leemos juntos, por favor. 2 y 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, ese poder tiene el Evangelio. Es un poder transformador que ha cambiado nuestros corazones. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué poder más grande puede existir que no sea el salvar nuestras almas? Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, yo siempre recuerdo estos versículos porque fueron de tan impacto para Martín Lutero, que fueron realmente los que llevaron a esa fe genuina y ver que no es por obras la salvación, sino que es por fe, mas el justo por la fe vivirá, y que esa fe viene a través del Evangelio, que tiene ese poder de salvación para nuestras vidas. Entonces, estar firmes y seguir adelante consiste en eso, hermanos, estar fundamentados, cimentados en la palabra del Señor. Tal como ese himno, hermanos, dice, algunos tal vez lo conocen, las dos primeras frases del himno que dice: cuán firme cimiento, dice así: cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué cimiento más firme es la palabra de amor del Señor? Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Su eterna palabra de amor, hermanos, es ese cimiento firme que nos ha permitido seguir en pie aquí adelante y estar seguros en el futuro, porque el Señor ha derramado su amor para con nosotros y somos salvos simplemente por gracia, por medio de la fe. Amén. Vamos a orar, hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.